Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fonética y la fonología. Para ello vamos a explicar y conceptualizar lo que es fonética y fonología. Asimismo, vamos a hablar lo que es el fonema y las clases de fonema que hay. Ahora, ¿qué es la fonética y qué es la fonología? Ambos tienen algo en común. Estudian los sonidos del lenguaje. ¿Pero en qué se diferencian? En que la fonética estudia los sonidos del habla y la fonología estudia los sonidos de la lengua. Vamos a explicar esto mediante un ejemplo. Vemos acá una niña que está observando una mesa. Para ello vamos a decir que la mesa es una imagen, es una imagen real, ¿no? Y ella lo va a representar mentalmente como una imagen, valga la redundancia, mental. Para eso se va a denotar dos criterios, lo que es la imagen mental y la imagen acústica. En el caso de la imagen mental, lo llamaremos significado, y en caso de la imagen acústica, lo llamaremos significante. Al momento de realizar esta imagen, ¿no? Lo tenemos claro, lo tenemos mentalmente en la cabeza. Y al momento de pronunciar, articular esta idea, vamos a expresarlo mediante el habla. ¿Y qué vamos a decir? Mesa, claro. Entonces, partiendo de esta idea, entendemos que la fonología estudia los sonidos de la lengua, que es de manera abstracta, porque se produce en la mente. Y la fonética es el sonido, ¿no?, del lenguaje del habla, que a partir de la materialización de sonidos lo vamos a expresar. Entonces decimos que fonología es de manera abstracta, ¿no? Son los sonidos abstractos, y en el caso de fonética vamos a ver lo que son sonidos concretos, ¿no? Materializados o articulados. Entonces podemos concluir lo siguiente. La fonología es la ciencia lingüística que estudia los sonidos en el sistema de comunicación lingüística, la lengua. Por eso decimos que es abstracto. Su unidad de estudio es el fonema. En cambio, la fonética es la ciencia, sí, lingüística, que estudia los sonidos en su realización, en su materialización, de carácter articulatorio. A eso le denominamos el habla. Es concreta o material. Y su unidad de estudio es el fono. Entonces, viendo la diferencia entre fonema y fono, sabemos que el fonema, tipo ideal del sonido, es abstracto, ¿sí? Se da en el nivel de la lengua, son limitados y se representan entre barras. Y en el caso de fono, es la materialización de un fonema que es concreto, porque vemos que se materializa el sonido, y se da en el nivel del habla. Son ilimitados y se representa entre corchetes. Ahora hablaremos acerca de el fonema. Como hemos mencionado en la diapositiva anterior, el fonema es la unidad de estudio de la fonología. Entonces, es la unidad distintiva abstracta que carece de significado. La lengua española posee fonemas y se representa entre barras. Para ello tenemos dos, el alófono y el grafema. ¿Cómo se representa el fonema en el alófono? Es la comunicación oral de un fonema que puede concretizarse a través de más de un fono.
Y el grafema es la representación del fonema en la escritura y también se le conoce como grafía o letra. ¿Sí? Hablemos acerca de las clases de fonema. Tenemos dos, los segmentales y los suprasegmentales. Los segmentales se concretizan en sucesión y los suprasegmentales ocurren en simultaneidad con los segmentos vocálicos, es el tono y la entonación. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los fonemas segmentales. Tenemos dos, los que son vocales y las consonantes. Las vocales son independientes y sonoras porque se pueden pronunciar de las cuerdas vocales. ¿Y por qué son independientes? Porque se pueden escuchar, son sonoras de por sí. No necesita estar acompañado de una letra en particular para escucharse. Tenemos la A, la E, la I y la U. Asimismo, también constituyen el núcleo de las sílabas. Tenemos las vocales según la posición de la lengua, anterior, posterior y central. Ya. Y ahora, la central es la A. En caso de anterior tenemos la E y la I, y en caso de posterior tenemos la O y la U. Y según la abertura de la cavidad vocal tenemos lo que son cerradas, medias y abiertas. ¿Sí? Le voy a explicar un poquito la posición por la posición de la lengua. ¿Por qué se denominan así o por qué a estos nombres, no? ¿Por qué se les denomina estos nombres? Bueno, en el caso de la A, se le dice posición de la lengua porque al realizar esta pronunciación A, tú al terminar puedes mover tu lengua y pasarlo por la parte de afuera del labio. Puedes tocar. Entonces, hagan un intento en casa y digan A sin cerrar la boca y van a ver que con facilidad la lengua puede pasar por afuera y tocar los labios. Pero en el caso de la O, mi lengua no llega con facilidad. Es más, muy poco llega a tocar los labios. Y en el caso de la en el caso de la E no llega a tocar los labios. ¿Sí? Y según la abertura de la cavidad vocal si pronunciamos la letra A, es abierta, ¿no? A. Y en el caso de las medias es la E y la O. La boca no tiene una abertura muy grande, sino media. Y en el caso de la I y U son cerradas. Ese es en el caso de las vocales. Y en el caso de las consonantes, pues son dependientes y sordas, porque necesitan estar acompañados de una vocal. Hay obstrucción total o parcial y no constituye el núcleo de la sílaba. Entonces, hay clases de consonantes, según el punto o zona de articulación, según el modo de articulación y según la acción de las cuerdas vocales y según su resonancia. Vamos a hablar según su punto o zona de articulación. En el caso de las bilabiales, se articulan desplazando el labio inferior hacia el labio superior. Tenemos la P, la B y la M. En el caso del labio dental, como su propio nombre lo dice, se articulan aproximando el labio inferior al borde de los incisivos superiores. En este caso, si pronunciamos la letra F, podemos ver que esta
que está aproximando el labio inferior con los bordes de los incisivos. En el caso de los dentales, se articulan al contacto del ápice de la lengua con la cara interna de los incisivos superiores. Tenemos la T y la D. Los interdentales se articulan ubicando el ápice de la lengua entre los bordes de los incisivos superiores e inferiores. En el Perú no empleamos este fonema y es sustituido por la S. Los alveolares se producen con desplazamiento del ápice de la lengua hacia la zona alveolar. Tenemos la S, la L, la R, la R y la N. Y los palatales se articulan con desplazamiento del dorso de la lengua hacia la zona alveolar. Tenemos la Ch, la Y, la ñ, la doble L, que se consideran consonantes posteriores. Los velares se producen con desplazamiento del postdorsal de la lengua hacia la zona velar. Tenemos la K, la X, la G y se consideran consonantes también posteriores. Muy bien. Ahora, según el punto o modo de articulación, tenemos las oclusivas o explosivas, las fricativas o continuas, las africadas y las líquidas. En las oclusivas o explosivas se articulan con obstrucción total y momentánea del aire en algún punto de la cavidad vocal. P. Vemos la explosión al realizar estas letras, ¿no? P, B, T, D, K y G. Las fricativas o continuas se articulan con obstrucción parcial del aire pulmonar en algún punto de la cavidad vocal. Tenemos la F, la Z, la S y la X. En el caso de las africadas, se articulan mediante una oclusión seguida casi simultáneamente por la fricación. Así. Y en el caso de las líquidas, tenemos tres: las laterales, las vibrantes y las nasales. Según la acción de las cuerdas vocales, tenemos sordas y sonoras. Las sordas se articulan sin vibración de las cuerdas vocales. Tenemos la P, la T, la K y la F, la O, la S, la X y la C. Y en el caso de las sonoras se articulan con vibración de las cuerdas vocales. B de G, I, L, R, M, N y Ñ. Según su resonancia, tenemos nasales y orales. En el caso de las nasales, cuando las resonancias del segmento se producen en la cavidad nasal, tenemos la M, la N y la Ñ. Y en el caso de las orales, cuando la resonancia se produce en la cavidad bucal, tenemos la P, la T, la K, la B, la D, la G, la F, la S, la Q, la Y, la X, la C, la L y la R. Bueno, chicos, como tarea me van a resolver las 5 preguntas. Asimismo, las 20 preguntas de autoevaluación, que es prácticamente para marcar según el concepto. Y en la siguiente clase vamos a realizar lo que es el desarrollo del material, los casos prácticos y también el intercambio de respuestas de la tarea. Esa tarea me la pueden hacer llegar en el Classroom con una foto, una imagen. En caso, no sé, puedan tener problemas con
el tema de internet que no pueda cargar la imagen, pueden escribir y textearlo y pasarme las claves. Y en la siguiente clase, aquellas personas que tengan baja nota en esta tarea, voy a tomar intervenciones orales para que tengan una nota aprobatoria. Muchas gracias, chicos, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y cuídense.